Muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente, que esté ahí con usted, bendiciendo la vida que Dios le dio para la honra y la gloria de su bendito y santo nombre. Hoy es un domingo de bendición porque el Señor nuevamente nos va a hablar de lo que Él tiene en su corazón, sale a su boca a través de su palabra para que usted lo reciba. Entonces vamos a orar para bendecir el santo nombre de Dios. Padre, muchas gracias por este domingo. Gracias porque una vez más estamos en tu bendita presencia recibiendo tu palabra en nuestro corazón para bendición de nuestra vida y la vida de nuestras familias. Espíritu Santo, derrama tu presencia, Señor, en medio de nosotros, para que, reargüidos por tu amor y tu poder, hagamos tu voluntad a través de esta palabra que hoy vamos a recibir de tu boca para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver que hay muchas cosas en el mundo o en la vida que todos nosotros conocemos y usamos para cualquier cosa. A mí se me ocurre una camisa que la podemos usar por determinado tiempo. Sin embargo, otra camisa de una marca especial o una camisa de marca, como decimos a veces, pues definitivamente nos va a durar más tiempo que otra camisa más sencilla. Las dos son camisas, las dos sirven para que nos las pongamos y nos cubra nuestro cuerpo. Sin embargo, una nos va a durar más que la otra. Una tal vez va a ser más bonita, más llamativa. Las dos nos van a cubrir igual, pero el tiempo que nos va a servir para cubrirnos va a ser diferente. Una nos va a durar un tiempo corto y la otra nos va a durar mucho tiempo porque es mejor. Y esto hace una diferencia. Por cierto, el mensaje de hoy se llama La diferencia. Así se llama el mensaje de hoy, el cual vamos a saber por qué el Señor quiso que le pusiéramos así. Yo les digo algo, hasta los títulos de los mensajes, Dios nos instruye cómo ponerles para que lo entendamos mejor y lo recibamos en nuestro corazón de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Entonces, el día de hoy vamos a ir a la palabra de Dios para que Él nos comience a hablar de esa diferencia. Acompáñenme por favor a lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 1. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven
más bien para hacerles recordar sus pecados cada año. Porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Esta es, mis hermanos, palabra de Dios. Bien, hoy vamos a aprender principalmente todo lo que había y lo que ahora hay, lo que vino a enseñar y a dejar siempre Dios a través de Moisés. Y también el cambio que hizo Dios a través de Jesucristo cuando Él vino. Hablamos un poquito de esto el domingo pasado, ¿se recuerda? A cambiar la ley por la gracia. O sea, lo que Dios envió al principio, preparando siempre lo que había de venir. O sea, lo que Moisés a través de la ley instituyó para perdón de pecados en la vida de los hombres. Es decir, los sacrificios que hacían cada año los israelitas para perdón de sus pecados. Aquí vamos a ver la diferencia. No es lo mismo el perdón del pecado que quitar el pecado para siempre, ¿verdad? Había perdón de Dios cuando los israelitas, el pueblo judío, los hebreos, entregaba un animal en sacrificio al sacerdote de turno. Este sacrificaba al animal, que era un novillo, un toro, eran algún tipo de aves, en fin, cualquiera que fuera el animal que sacrificaran dependiendo del pecado de la persona. Era para que Dios perdonara el pecado del hombre. Pero como dice lo que leímos, ¿verdad? Que el pecado no lo quita, lo perdona, pero ahí está. Entonces cada año había una repetición, y por eso la ley persistía cada año, de el sacrificio que hacían los sacerdotes para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Ahora bien, cuando hablamos de la diferencia, hablamos de lo que es temporal y lo que es para siempre. En el caso que yo les puse de la camisa, hablamos de la cantidad de tiempo, porque es algo material, pero sí podemos decir que en el caso de la camisa de menor calidad, el tiempo va a ser más corto. En el caso de la camisa de mejor calidad, el tiempo de uso va a ser mucho más largo.
el doble, el triple o muchas veces más. Esto, mis hermanos, se los mencioné para que comencemos a pensar en todo lo que es temporal y lo que es eterno, lo que lo tenemos por un tiempo y lo que tenemos para siempre, que es la diferencia de la que hoy el Señor nos está hablando. Entonces, esto pasaba en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, cuando instituyó de parte de Dios las leyes para el pueblo de Israel, porque era un pueblo de dura cerviz. Dice en muchos pasajes de la Biblia, dice Dios que su pueblo era un pueblo de dura cerviz. La cerviz, usted sabe, es un huesito que está por aquí, ¿verdad? Medio vértebra, más o menos entre hueso y vértebra, o es hueso, pero es parte de las vértebras. Y cuando habla Dios de duras cerviz es cuando el hombre está así, erguido, como quien dice, ¿qué? Hice esto y ¿qué? Entonces hablaba pues de que el pueblo de Israel era un pueblo desobediente, rebelde, que mantenía su posición de desafío hacia arriba, ¿verdad? Como desafiando a Dios. Cuando el hombre es orgulloso, trata de andar lo más recto posible, erguido y como en una actitud de retadora, ¿verdad? Entonces, Dios, el pueblo que anhela hacia Él, es un pueblo que su cerviz no sea dura, sino que suave. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios nosotros tenemos que ser humildes y obedientes, no humillados, humildes ante la presencia de Dios. No es lo mismo una posición así de reto como una posición así de esperanza, de esperanza en Él, de confianza en Él, de necesidad de Él. Entonces, por eso Dios se refería a su pueblo de esta manera. Y a través de los años de un pueblo con esa actitud, Dios tuvo que poner a través de Moisés leyes para que fueran acatadas por el pueblo de Israel. Hablamos un poquito de eso en uno de los mensajes anteriores, cuando hablamos de una cita que está en Números, ¿se recuerda? Donde mencionamos que el libro de Números y Levítico habla de todas las normas, de todas las leyes que el pueblo de Israel tiene que cumplir y que fueron emitidas por Dios a través de Moisés para que el pueblo las cumpliera, porque era desobediente. Entonces, iban a haber consecuencias cuando hablamos de la mujer que probablemente le había fallado a su esposo. Entonces, había que hacer una serie de ejecuciones para verificar si era o no era impura. Entonces, todo esto, como sí pasaba en algunos casos, a pesar de que era un pueblo de Dios, fallaban, se equivocaban, eran rebeldes, no querían hacer la voluntad de Dios, desobedecían a Moisés, quien era el que Dios había dejado en la tierra para salvarlos, para rescatarlos de la esclavitud, que ellos ya no querían estar en Egipto. Entonces, todo esto lo tuvo que hacer Dios para tener un pueblo lo más apegado a su voluntad a través de estas leyes. Vamos a leer lo que dice en la palabra de Dios, algo maravilloso que viene a cumplir el Señor Jesucristo. Entonces, un poquito adelante, leímos ahorita hasta el versículo 10 de el libro de los Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer lo que pasa a través de Jesucristo entre Dios
Y nosotros, ahora ya no es el pueblo de Israel, sino que ya somos nosotros como escogidos de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 16 que está ahí adelante, donde el Señor Jesucristo dice por qué fue enviado y qué es lo que vino a hacer. La alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Eso dice en esos tres versículos 16, 17 y 18 de Hebreos 10. Entonces, mis hermanos, qué maravilloso este cambio que vino a hacer el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vino a entregarse para hacer una alianza entre Dios y usted y yo, entre Dios y todos los hombres, para que fuera un sacrificio único. Ya no hubieran más sacrificios, como antes, en el tiempo de la ley, con Moisés, tenía que ser anualmente un sacrificio. Aquí ya no. Aquí, por esta única vez, solo esta única vez, Jesucristo se entregó como esa ofrenda a Dios por el pecado del mundo. Una sola vez hubo una alianza entre Dios y el hombre, donde el hombre ya no tenía que hacer más sacrificios para el perdón de sus pecados. O sea, aquí sí había perdón, pero también se terminaba el pecado, ¿verdad? O sea, no solo era el perdón, sino que la eliminación del pecado para siempre. Eso es la gran diferencia que vemos hoy entre el sacrificio de los animales del Antiguo Testamento implementado por Moisés y lo que Dios hizo a través de Jesucristo para usted y para mí. El sacrificio, usted ya no tiene que hacer nada, ni yo tampoco. Por el que Jesús ya sacrificó su vida en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre para que usted y yo fuéramos perdonados de todos los pecados que hemos cometido, para que seamos libres para siempre. Lógicamente, esto nos hace libres para siempre y, por supuesto, ese amor, ese sacrificio que dice Jesús, que es un sello de ley, pero de ley de gracia, que está escrito, dice, grabado en su corazón y en el mío, para que el pecado sea perdonado a través de esa sangre del Cordero de Dios. Ya no hay que hacer más sacrificios, ni de corderos, ni de animales, ni de ninguna clase, porque Jesús, el Hijo de Dios, ya pagó por su pecado y el mío. Y esto, mis hermanos, no es anual, ni es cada 5 años, ni cada mes, sino que fue una sola vez en la cruz. ¿Qué le parece? Nos toca entonces a nosotros recibir al que se sacrificó en esa cruz en nuestro corazón para recibir el perdón por única vez, pero para siempre, de todo lo malo que hemos hecho, que hicimos, para ya no volverlo a hacer otra vez, por supuesto, ¿verdad?
y ser libres para siempre de la presión del pecado que sí existía antes por ser un perdón temporal. Ahora es una liberación eterna. ¿Me están entendiendo? Así es. Vamos a leer, mis hermanos, lo maravilloso que nos dice el Salmo número 40 y vamos a leer el versículo 6. Salmo 46. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, confirmando esta maravilla que hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí. Salmo 46 dice: Tú no te complaces en los sacrificios, ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos, ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos. Por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Qué maravilloso. Mire qué diferencia, qué cambio. A Dios ya no le interesan los sacrificios que usted pueda hacer o que quiera hacer. Por ejemplo, hacer grandes caminatas, le hemos llamado peregrinaciones, para que Dios perdone todo lo malo que alguien hizo o que usted mismo hizo. Ya no. Eso ya no hay necesidad de hacerlo. Ni caminar de rodillas de un lugar a otro donde hay un altar o una imagen. Ya no. Ya no hay necesidad de eso. Lo que tiene que hacer usted es recibir ese sacrificio que ya hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso en este Salmo 46, que es bueno que usted se lo grabe para siempre y lo comparta con todos los que pueda, es entender que Él ya no quiere sacrificios, ni quiere holocaustos, ni quiere que le queme nada. Ya no hay necesidad de eso. Ni veladoras, ni... No, ¿para qué? Ese sacrificio ya lo hizo Jesús por usted y por mí. Ya lo leímos. Y aquí habla de sacrificios, de holocaustos, de todo lo que querramos hacer humanamente y que antes se hizo. Ahora ya no. Ahora ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y por eso Jesucristo dice claramente aquí en Hebreos, a través del apóstol Pablo, que él es el que lo menciona, pero es Jesús el que lo dice, que va a poner un sello o la ley de Dios, pero como un sello en el corazón suyo y mío. Entonces ya no vamos a pecar por miedo a que Dios nos castigue, ya no vamos a pecar porque tenemos el sello del amor de Dios en nuestro corazón. Ya no se vale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no es por miedo a que nos va a pasar algo o que Dios nos va a hacer algo, no. Ya es por el amor de Dios, o sea, por el temor de Dios. El temor de Dios es el ya no querer ofender a Dios porque lo amo. No sé si con este sacrificio que hizo Jesús en la cruz por usted, usted ya lo ama. Usted ama al Padre que se separó de su único hijo por usted, para que en lugar de que a usted lo mataran a él, a Jesús. Él ya pagó por todo lo malo que usted ha hecho, por todo lo que usted se ha fumado, por todo lo que se ha chupado, por todo lo que ha herido a su familia, lastimando su cuerpo. Si usted recibe hoy ese sacrificio por todo eso que estamos hablando que usted hizo, usted ya está limpio. Usted ya está de este color. Blanco dice como la nieve, así es como nos deja cuando recibimos en nuestro corazón el perdón
de Dios a través de su Hijo Jesucristo. O sea, sí es importante que sepamos que es a través del amor de Dios y del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Está claro? Es que bueno. Sigamos leyendo esto maravilloso que Dios cambió para bendición suya y mía. Nosotros no tenemos que hacer nada, ya todo lo hizo Dios. Como siempre, Él todo lo hace. Le damos entonces la libertad que nos da el sacrificio del Señor Jesús del pecado que nos tenía aprisionados, esclavizados y rechazados por la misma sociedad. Leamos lo que dice San Juan en el capítulo 6 y versículo 38. San Juan 6, 38. Veamos lo que nos dice ahí la palabra de Dios en esta cita maravillosa que el Señor nos muestra hoy. San Juan capítulo 6 y vamos a leer el versículo 38. Porque dice, yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda, a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día último. Cuando dice el Señor que Él no quiere perder a ninguno de los que Él le dio, uno de esos, recíbala ahorita, es usted. Por eso usted me está escuchando lo que yo le estoy diciendo. Usted es uno de ellos. Usted es uno de los que Dios le entregó a Jesús en ese tiempo, sus discípulos. El día de hoy, usted y yo, para que no se perdieran. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios para usted y para mí, para salvación suya y la mía. Y que ninguno de ellos o de nosotros nos perdamos. Así es el amor de Dios. Esa es la diferencia que hay entre la ley y la gracia. ¿No cree usted que vale la pena ser agradecido con Dios, olvidándose para siempre de toda infamia, de todo orgullo, de toda prepotencia, de todo pecado que pueda estar aquí adentro de usted y que lo hace ejercer cualquier acto impuro en contra de Dios? ¿No cree usted que vale la pena olvidarnos de todas esas cosas que hemos estado acostumbrados a ejecutar y a planear y a hacer en contra de aquel que me hizo algo o que pensó algo malo de mí, etcétera? Ya no. Es suficiente el gran amor de Dios a través de la gracia en Jesucristo para que usted y yo seamos felices. Y para los que nos hagan daño, pues los perdonemos, porque más nos perdonó Dios a nosotros que lo que nosotros le tengamos que perdonar a cualquier persona que ha sido mala, o que se equivoca, o que no sabe, o lo que sea. Suficiente es el gran amor de Dios, y mayor es el sacrificio que hizo en Jesucristo, en la cruz del Calvario, por usted. Esto es
Esta diferencia es enorme. No es una pequeña diferencia, es una gran diferencia. Yo creo que el nombre, sí me faltó ponerle gran ahí, ¿verdad? La gran diferencia tal vez hubiera sido lo ideal. Pero lo que Dios quería mostrarnos era que no es lo mismo. No es lo mismo. No es igual un tiempo corto o un tiempo determinado que para siempre. Entonces, hoy Jesucristo quiere que usted abra su corazón y le diga, ponme aquí tu sello, séllame con tu amor, para que yo no me olvide que más he recibido de lo que yo le podría dar a cualquier persona. Sí, porque muchas veces creemos que somos buenos. Muchos tenemos buenitis, ¿verdad? Que creemos que hemos sido buenos con fulano y con sutano porque ya no le reclamamos esto, o porque le dimos saqueo, o porque yo tengo esto y de lo que yo tengo le como. No. Cualquier cantidad que usted pueda dar de cualquier cosa, sea dinero, posesiones, cosas materiales, lo que sea. Mire, yo tengo una mi nieta que así me hace, mire. Cuando quiere que la deje ver televisión un ratito. Así me hace mi nietecita. Para decirme que solo un ratito la deje ver tele, que un poquito nada más. Pues así es lo que usted le puede dar a cualquier persona. Por mucho que usted crea que le está dando, es así, mire. Comparado con lo que Dios le dio a usted, ¿o no? Sí. No es nada. Por mucho que usted quiera decir, yo le di, yo hice, no es nada. La diferencia siempre la va a hacer Jesucristo en su corazón si usted lo abre, si usted lo deja entrar, si usted le dice, Señor Jesús, quiero que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi único Dios y el timón que guíe mi vida, porque cuando yo manejo, choco, me equivoco, me embarranco y me tropiezo y me estanco. Dios no. Dios guía y avanza y avanza y avanza y a través de su amor no nos detenemos. Leamos lo que el profeta Jeremías nos dice en relación a toda esta diferencia en el capítulo 31 y versículo 33. Jeremías 31, 33. Dice, esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Aquí está hablando de antes para hoy, ¿verdad? Que haré, dice, en aquel tiempo. No fue aquel tiempo que pasó, sino que aquel tiempo que viene. ¿Me está entendiendo? Leámoslo otra vez. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón. O sea, aquí Jeremías está diciendo lo que Jesús dijo en el versículo 16 al 18 en Hebreos. ¿Sí? Por eso es que el Antiguo Testamento es sombra de lo que hay en el Antiguo Testamento. No quiere decir que el Nuevo Testamento abole o quite o anule el Antiguo Testamento, sino que lo confirma. Entonces dice, pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmó.
Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Encima de que el Señor nos perdona, nos aclara que ya no se va a acordar jamás de lo malo que usted hizo. ¿Por qué? Porque el perdón, el único sacrificio, el eterno sacrificio, fue hecho para que Dios tampoco se acordara ni de su pecado, ni del mío, porque usted ya se arrepintió y yo también, y ya nos perdonó y se acabó. No es temporal, es para siempre. Yo hablaba con uno de los jóvenes que el gran amor de Dios que lo perdonó hizo que su familia también lo perdonara por lo que hizo, por lo malo que hizo, porque se equivocó. Sí, pero él no se perdonaba. Hay veces que así nos pasa. Todo el mundo nos perdona, Dios nos perdona, pero yo no me perdono. Mi hermano, perdone. Si Dios lo perdona, ¿qué derecho tiene usted a no perdonarse? Si Dios ya no se acuerda de lo malo que usted hizo porque usted se arrepintió y pidió perdón, y el arrepentimiento que usted sintió en su corazón por lo malo que hizo y recibió el perdón de Dios, es para siempre. ¿Me está entendiendo? No es por un rato, no es por un tiempo, es para siempre. Puede decir usted ahí junto conmigo, para siempre. Siéntase libre, sea libre. Es que lo malo que hice, yo lo podría volver a... No, tenga cuidado con su lengua tiene poder. Usted con su lengua tiene que proclamar victoria, libertad. Tiene que proclamar perdón, tiene que proclamar amor, tiene que proclamar lo que Dios ya dejó para usted y su familia. Dudas, ya no. Así hablamos, ¿verdad? Hace 2 domingos. Dudas, ya no. No es de Dios la duda, es del diablo. Entonces usted reciba hoy este perdón, esta libertad, para siempre. No es temporal, mi hermano. Lo que Dios le da es para siempre. ¿Qué perfume le gusta a usted usar? Hermano, aquí estoy hablando con los hombres. 7 machos, ¿le gusta? ¿Sí? ¿O prefiere un Hugo Boss? Cuando digo Hugo Boss, no es que es usted, ¿verdad? Boss es la marca, ¿eh? Hugo Boss. Así lo pronuncian los que lo hicieron, ¿verdad? No muy es O, sino que es entre O y U y E. Hugo Boss. La diferencia es que el 7 machos le va a durar después del baño un par de horas, sí mucho, ¿verdad? No va a durar todo el día. Cuando hablamos figurativamente, aquí de un día estamos hablando de que es el tiempo que debe de durar el perfume. Cuando usted se lo aplica después del baño, no en lugar del baño, ¿verdad? No se vayan a hacer los locos los que no muy les gusta bañarse. No es en lugar del baño, es después del baño. Entonces, usted lo que quiere es que le dure todo el día, porque todo el día va a estar usted con su familia o con las personas que va a compartir en un trabajo o en un centro de estudios. Van a sentir un aroma agradable cuando usted entra. ¿Por qué? Porque tiene un perfume fino que dura el tiempo que tiene que durar. ¿Me está entendiendo? Pero si usa el 7 machos, que tal vez es el que ha estado usando por un buen tiempo, le va a durar un ratito. Y a mediodía usted ya no huele, ¿verdad? No sé si hiede, pero por lo menos ya no va a oler. Ya su aroma ya no va a ser agradable. Y así nos pasa con Dios. Cuando el pecado lo queremos nosotros mantener
aislado con nuestras fuerzas, no con el poder del Espíritu Santo de Dios, porque Jesucristo ya entró en nuestro corazón, sino que ya no voy a chupar porque me hace daño y mi mujer se enoja y pierdo el trabajo, ya no me aguanto, pero no necesito ayuda, no necesito a Dios, yo puedo. No, no le va a durar mucho. Tal vez a la semana ya va a estar igual o peor. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo con las fuerzas de la calidad divina, que son las fuerzas del Espíritu Santo de Dios, por tener a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Esa es la diferencia de hacer las cosas con sus fuerzas que hacerlas con las fuerzas de Dios. Y aquí, para que las mujeres no piensen que no las tomo en cuenta, también en lugar de usar ellas la sirena azul, ¿verdad? Que dura también poco tiempo, pudieran usar una de que diga Carolina Herrera. Esa debe durar todo el día. Y el aroma va a ser más suave, mejor, más agradable. ¿Sí? El aroma de Dios es agradable. ¿Cuál es el aroma de Dios? Lo que usted transmite cuando entra a algún lugar, la forma en la que habla, las palabras que salen de su boca. Ese es el aroma de Dios suyo, comparado con un perfume de marca, a diferencia de uno, como dicen los muchachos, chafa, ¿verdad? Que no es de buena marca. Entonces hoy yo lo invito a que las fuerzas que usted use para el cambio que ya está haciendo en su vida no sean las suyas, porque las suyas se agotan, se acaban, son temporales, pero las fuerzas de Dios en usted son para siempre. ¿Me está entendiendo? No se terminan, porque el poder de Dios es infinito. Y por eso en Filipenses 4:13 decimos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Lo puede todo, pero no porque es usted. No porque usted es Rolando. No, nada que ver. Usted todo lo puede con el poder de Dios en usted, porque Él lo fortalece. ¿Qué es fortaleza? Es autoridad, es poder, es estabilidad, es fuerza. Entonces, tomemos esa diferencia, que es su gracia, que es su amor, porque Él se lo da a usted hoy. Reciba esa diferencia en su vida. Ya no luche por lo que usted sabe, por lo que usted tiene, por lo que usted ha aprendido, por lo que usted cree que es lo mejor, porque es suyo. No, eso termina. Es finito. Luche con lo infinito que es Dios, porque es para siempre. Oremos para que hoy usted pueda decir, recibo ese sello que dice Jesucristo en Hebreos 10:16 para mí, y que confirma Jeremías en el capítulo que dijimos 31-33. Jeremías lo anuncia, Jesús lo confirma. Oremos para que usted tenga su fuerza, para que sea libre para siempre. Padre,
Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy tu palabra me enseña lo que yo puedo hacer por mí o por los demás y lo que tú puedes hacer por mí y por mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que todos los que hoy escuchamos tu palabra, la recibamos en nuestro corazón y comencemos a poner en práctica la diferencia que hace Dios en nosotros, en lugar de lo que hemos probado toda la vida y que no nos ha funcionado. Recibimos, Señor, recibimos en el nombre maravilloso de Jesús tu poder, tu amor, tu confianza en nuestro corazón y la ponemos en práctica en nuestra vida para ser como tú quieres, más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios los siga bendiciendo y si no ha venido el Señor Jesucristo por nosotros, seguimos platicando el domingo 22 de noviembre. Que Dios los bendiga de hoy en adelante y para siempre. Dios te bendiga. Nuevamente quiero recordarte la buena noticia que tenemos, que ahora nuestro programa de rehabilitación es online para que Dios haga el cambio en tu vida en el lugar donde estés y puede ser en la comodidad de tu casa. La forma de cancelarlo es a través de nuestras diferentes cuentas de banco que están apareciendo ahí en tu pantalla y también lo puedes hacer ahora con tarjeta de crédito. El link te va a aparecer ahí en la descripción. Cualquier duda adicional, los teléfonos también te aparecen en pantalla y estamos para servirte. Que Dios te bendiga.